Com deia el pastor Fernando, el Senyor va tenir una Pasqua molt especial i ens va deixar aquests símbols del seu patiment, el pa i el vi perquè el recordéssim. I ens va deixar també un mandat. Aquest és el meu cos que per vosaltres és donat. Feu això en memòria de mi. Això ens ho diu l'Evangeli de Lluc, al capítol 22, verset 19. I això és el que vull compartir amb vosaltres, aquesta cançó de En memòria de mi. Després de la commemoració de la Santa Cena, el Senyor ens va dir que passarien moltes coses més. Algunes encara no han passat, però se les va deixar escrites. Ja ens va anunciar. I en l'Apocalipsis 3 decía el Espíritu: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Sabéis que el Apocalipsis está escrito con un lenguaje un poquitín especial, ¿no? Entonces la canción que voy a compartir con vosotros también es un poquitín especial de lenguaje, ¿no?
siempre digo que me gustaría cantarla con los ojos cerrados, pero no me la sé al 100% la letra, por lo tanto no me quiero equivocar. Pero realmente es una canción que me gustaría cantarla con los ojos cerrados para imaginarme lo que sería ese momento en que nos pondremos todos delante del Señor, el juicio final, ¿no? Y el Señor empezará a decir: soy Rafael, no te has portado nada bien, pero mi misericordia es grande. Y entonces dejaré que estés en mi presencia, ojalá que sea así. Será así. Bien, pues voy a compartir con vosotros esta canción. Ya veis que el lenguaje es especial, la ciudad santa. En alas de un ensueño mi espíritu voló, miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños un canto celestial, y del cielo respondía una legión angelical, y del cielo respondía una legión angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe por triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. De pronto en mi sueño silencio imperó, cesaron las hosanas que el coro entonó. Fue una mañana fría que el sol no iluminó, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, prorrumpe por triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Volvió a cambiar la escena, me pareció mirar la hermosa ciudad santa y una apacible mar. La luz de Dios bañaba sus calles de cristal y sus puertas doradas, francas de par en par. No había necesidad de sol, ni luz, ni claridad. Era la gran Jerusalén, la celestial ciudad. Era la gran Jerusalén, la celestial ciudad. Jerusalén, Jerusalén.
¿Alguien ha visto alguna vez a una persona enferma de lepra? En realidad, en televisión. En realidad. ¿No? Es una de esas enfermedades que parece que no existan, ¿verdad? Y sin embargo todavía está presente entre nosotros. La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo que se llama Mycobacterium leprae. Es muy traicionero este bacilo, porque se multiplica muy despacito. El periodo promedio de incubación de la enfermedad es de 5 años. Y los síntomas pueden darse a veces desde el primer año, pero pueden pasar hasta 20 años hasta que no se manifiesta. Es una enfermedad terrible, que no siempre mata, pero que afecta de manera brutal, con lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades, las mucosas de las vías respiratorias, los ojos. La lepra, ¿sabéis?, se transmite a través de las gotitas que se expulsan de la boca o la nariz. ¿Os suena eso? ¿Os suena esto? Como ahora, ¿verdad? Según la OMS, en 2017 se registraron 211.000 nuevos casos de lepra a nivel mundial en 159 países. Y la tasa de detección es de 30 casos por cada 100.000 personas. Es baja, pero... Y aunque en el siglo XX hubieron adelantos en los tratamientos, solamente a partir del 1981, cuando la OMS recomendó el tratamiento que se llama TMM, por uso de 3 fármacos, la combinación de 3 fármacos, pues se ha podido paliar esta grave pandemia, que este tratamiento que se aplica pues dura entre 6 y 12 meses y se puede curar. Por lo menos ese TMM mata al patógeno, cura al paciente. Pero hasta ahora no hay vacuna. No hay vacuna. Desde 1995 la OMS proporciona esta TMM de manera gratuita a todos los enfermos del mundo con lepra. Pero fijaos este dato: a lo largo de los últimos 20 años se han tratado con TMM más de 16 millones de personas, pacientes con lepra. Claro que comparado con los 30 millones que se dice, ¿no?, que ahora más o menos están bajo los efectos de la COVID-19, y en un año, pues parece que la lepra no sea tan importante. Pero lo es, como tantas otras enfermedades que sabemos que las sufrimos y todavía necesitan atención. Pero la bacteria esta que causa la lepra es muy antigua, es tan antigua seguramente que ha existido desde siempre. Por eso la vemos también presente en la Biblia, un libro escrito a lo largo de 1500 años, que abarca diferentes territorios, desde la poderosa Babilonia, ¿verdad?, hasta el enigmático Egipto, desde las culturas democráticas o predemocráticas de los estados griegos hasta el lejano oriente. La lepra ha estado siempre presente también en las escrituras. Pero la historia que vamos a ver está centrada en la pequeña Palestina de hace 2000 años. Así que vamos a ir a tener una lectura en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículos, es una historia breve. Marcos 1, versículos 40, 45. Dice: vino a él, a Jesús, un leproso
rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquí y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, que era lo que la ley enseñaba a los judíos y que era en relación con cuando había alguna sanación, cosa difícil, pero alguna sanación de la lepra. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y este leproso, ya ex leproso, dice: pero oído él, no le hizo caso a Jesús. Dice: comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Jesús está empezando su ministerio. Jesús está empezando su ministerio, está en este proceso todavía de reclutar a los seguidores, a los discípulos, a aquellos que le iban a acompañar. Dice en versículo anterior, en unos versículos anteriores, él estaba ya, Jesús, empezando su ministerio de manera en solitario, pero poco a poco él ya iba predicando el reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Un mensaje claro, contundente de Jesús: arrepentíos y aceptad las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación, que es el mismo mensaje que ahora nos toca predicar. O sea, no podemos cambiar el mensaje, es este. Llamada a la conversión, al arrepentimiento, al reconocimiento de tu situación delante de Dios y aceptar el regalo, las buenas nuevas de Dios. El evangelista Marcos narra de manera ágil los primeros sucesos del ministerio de Jesús. Están ocurriendo hechos asombrosos. Solamente en el primer capítulo vemos cosas extraordinarias: liberación de personas endemoniadas, sanidades de todo tipo, y recorriendo la región de Galilea, cuando está recorriendo esa zona, se acerca a él un leproso. Un leproso. Un leproso, cuando los leprosos estaban marginados totalmente, estaban apartados de cualquier relación social. Su destino, a fin de cuentas, era morir apartados de los suyos, en medio de sus propios sufrimientos indecibles, físicos, emocionales, sociales, mientras iban perdiendo parte de su cuerpo, porque la lepra es un tipo de bacteria que va rompiendo los nervios, los extremos nerviosos, y no te enteras cuando te haces daño, y se producen infecciones, etcétera, etcétera. En los capítulos 13 y 14 de Levítico hallamos algunas instrucciones sobre qué debían hacer cuando se diera caso de alguien con lepra. Dice que el sacerdote, si leemos esos dos capítulos, son interesantes porque vemos cómo también Dios ya prevé en situaciones de enfermedades, había también prevención. El sacerdote debía observar atentamente la presencia de llagas, especialmente en la cabeza, y si ese era el caso, proceder para que se declarara públicamente la plaga, dice la palabra de Dios, la plaga de la lepra, pues en esa persona. Y dice en los versículos 45 y 46: y el leproso, en quien hubiere llaga, vestirá vestidos rasgados para que sea visible, una persona con problemas, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo.
todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así que tenía que ir por los pueblos, por las calles, por los caminos, diciendo: inmundo, aquí, cuidado, que estoy aquí. Y su aspecto exterior tenía que ser visible para que se viera que realmente era una persona que estaba sufriendo lepra. La lepra en las Sagradas Escrituras, sin que para nada tenga que ver con haber pecado, pero sí la lepra tiene un paralelismo con el corazón del ser humano, con el concepto del pecado. El pecado, llamémosle mentira, avaricia, podemos llamarle orgullo, maldad, desamor. Pero precisamente el pecado tiene ese doble efecto. Por un lado, nos identifica como impuros o como desperdicio. La palabra impuro viene a significar eso, desperdicio, basura. Nos identifica como que la vida no tiene sentido, que solo queda un vacío profundo en el ser y que nada ni nadie lo puede llenar. Y uno se siente así, sucio. En segundo lugar, también se hace tan visible esta realidad íntima, personal de cada uno, se hace tan palpable que incluso no necesitan expresarlo con palabras. Nuestros propios hechos, nuestra manera de vivir nos puede llevar a alejarnos de los demás, a crear conflicto en nuestras relaciones personales. La presencia del pecado. ¿Cuántas veces ese leproso que se acerca a Jesús habría ido por los caminos de Galilea, ¿verdad?, predicando no el Evangelio, sino gritando su condición? ¿Cuántas veces ese leproso que ahora se acerca a Jesús iría diciendo: inmundo, inmundo? Y la gente se apartaría para evitar el contagio. Pero es curioso porque ante la presencia de Jesús, este hombre leproso, se acerca. No se pone a gritar, sino que simplemente se acerca a Jesús. Yo me imagino la escena. A mí me encanta, por eso a veces estoy más allá que aquí, porque me imagino escenas, ¿no? Como tú decías, Josep. Me imagino la escena, él acercándose, la gente diciendo: para, o algunos alejándose. Pero Jesús ahí no se movió. Jesús no se aleja ante la presencia del leproso. Marcos nos dice que, hemos leído que hincó su rodilla, dobló su rodilla delante de Jesús. Los otros evangelistas que también narran esta escena, dice, por ejemplo, Mateo. En Mateo dice que se postró. Y Lucas dice que se postró mirando o con el rostro en tierra. Nos habla pues de un hombre desesperado. Este leproso nos habla de un hombre sin futuro, rechazado por la sociedad, reconociendo su propia impureza, con las heridas de la lepra en su cuerpo, pero que al acudir a Jesús se postra, se humilla, dice: aquí estoy, rinde su voluntad delante de ese maestro que está transformando vidas. El leproso acude a Jesús precisamente con una actitud correcta. Nos sorprende un poco que las personas tengan que ir así, ¿no?, a Jesús. Pero ese hombre acude con esta actitud correcta: estoy enfermo, no tengo derechos, tú eres el único que puede solucionar mi problema, me rindo delante de ti. Yo me pregunto por qué hay tantas personas que, teniendo heridas profundas, que están experimentando soledad, rencores, hábitos destructivos, tristezas, que aun reconociendo
su situación personal, yo todavía me pregunto cómo es posible que no acudan a Dios. Y si lo hacen, muchas veces es para recriminarle a Dios lo mal que lo estoy pasando, ¿verdad? Esa no es la actitud correcta. Aunque Dios, a pesar de que no sea la actitud correcta, Dios sigue, como recordábamos el domingo pasado, Dios sigue esperando que acudamos a Él. Y Él va a estar siempre pendiente de que acudamos a Él. Las únicas palabras que salieron de la boca del leproso reflejan esa actitud correcta que decía antes. Si tú quieres, Jesús, puedes limpiarme. Los otros evangelistas dan el mismo testimonio. Es curioso porque ya sabéis que los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos, porque hay historias que se explican en uno y en otros, pero es curioso porque utilizan los tres las mismas palabras del leproso. Dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso está diciendo que no depende nada de él para que haya un cambio, sino depende exclusivamente de la voluntad de Jesús para que haya un cambio en su vida. Es una buena actitud, estar pendiente de que sea Dios el que haga el cambio. El hombre leproso está reconociendo el poder de Jesús, ese poder que hemos cantado, que emana del nuevo profeta que estaba recorriendo los caminos, hablando de arrepentimiento y del reino de Dios. Pero aquel hombre solo le hace una petición, no necesita más. Le dice, límpiame. Tú puedes limpiarme. Tú puedes sanarme. Volverme la dignidad que ahora no tengo. Quita estas llagas. Quita el dolor de mi cuerpo. Tú eres mi única esperanza. Es ese punto clave en el que llega el leproso y en el que aquellos que un día reconocimos nuestra condición, acudimos a Jesús y le decimos, tú eres el único que puede, yo no sé cómo, pero puedes cambiar mi vida, puedes transformar mi vida. Ante tal insistencia y tanta sencilla pero sincera confianza de este leproso, dice Marcos que Jesús tuvo misericordia. Los otros evangelios no citan esta expresión o esta parte, pero aquí Marcos enfatiza la misericordia de Dios. ¿Qué tan importante es que Jesús tuviera misericordia? Quizá esperamos que Dios actúe en nuestras vidas simplemente porque se lo pedimos, porque esperamos que se nos solucionen determinados problemas y no somos conscientes que la misericordia de Dios va por delante para que Él obre. La misericordia es compadecerse del sufrimiento del prójimo. Pero en el caso de Dios no es una misericordia simplemente de sufrir por el otro, sino es una misericordia activa, no es pasiva. Su misericordia, su amor desmesurado, es el que le llevó precisamente a ocupar el lugar de la cruz. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba siendo hostigado por los fariseos, Jesús les tuvo que decir: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que la misericordia de Dios se mostró en aquellos que sufrían en su cuerpo y en su alma, pero su misión era llamar a pecadores para que acudieran a Él reconociendo su pecado y aceptando el regalo de la salvación que hasta en esos momentos todavía no se había manifestado.
Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Los tres evangelios refieren las mismas palabras que pronunció Jesús. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Es interesante que Jesús dijera en voz alta su voluntad. Lo quiero hacer. No sé si en algún momento de los evangelios encontraríamos en voz alta expresada lo que Jesús quería hacer. No lo sé. A lo mejor posiblemente esté en otro lugar. Pero sí le dijo, ¿os acordáis que le dijo a la tempestad pues que cesara? Le dijo en voz alta a los demonios que salieran de sus víctimas, a los enfermos que se levantaran, a los muertos que salieran de la tumba. La voz de Jesús tenía poder, no era la voz, era Dios actuando, evidentemente. Pero en este caso, con el leproso, Jesús dijo, quiero, eso es lo que yo quiero hacer contigo, limpiarte. Sin embargo, es cierto que la voluntad de Jesús estuvo también al mismo tiempo sometida todo el tiempo al Padre Celestial. Allá en el huerto de Getsemaní lo expresaba así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Curiosamente aquí Jesús se dirige al Padre igual que aquel leproso se dirigió a él. Repito, leemos el texto, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Las mismas palabras que le dijo el leproso a Jesús. Así que Jesús era alguien que estaba también bajo la voluntad de la acción del Padre. Esta es la otra actitud correcta: reconocer la soberanía de Dios, reconocer la grandeza y el poder de Dios y al mismo tiempo someterse a su voluntad para que Dios obre. Efectivamente, Jesús hizo lo contrario de lo que estaba prohibido en la ley. La ley decía que no se podía tocar a un leproso. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Tocó al leproso. Él podía sanarlo sin tocarlo, como tantas otras veces lo hizo con otros. Pero lo tocó. Se identificó con las llagas del leproso, con sus heridas. Se identificó con el dolor de ese hombre, lo tocó. Es que la obra de la reconciliación con Dios pasa por ese tocar la humanidad, ese hacerse hombre, Dios haciéndose hombre, ser engendrado en el seno de aquella muchacha, María, llorar como todos los niños, como estamos escuchando. Jesús tenía que tropezar, crecer, hacerse heridas, llagas del trabajo de ser un carpintero. Tenía también que pasar hambre, llorar y finalmente morir de esa manera tan brutal. Jesús quiso tocarnos con un propósito claro. ¿Cuál sería? Limpiarnos. Dice que al instante la lepra desapareció en aquel hombre. ¿Os imagináis? ¿Qué sensación? ¿Cómo estaría este hombre en esos momentos que de pronto Jesús le toca y la lepra es curado? Yo no sé si instantáneamente su piel o sus heridas serían restauradas, no lo sé, pero el caso es que la lepra fue curado de lepra. Y es extraordinario, porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. La piel quedó limpia. La bacteria Mycobacterium leprae quedó inutilizada, la mató. Jesús es el TMM de la lepra física, ¿verdad? Pero también de la espiritual.
Jesús rompió las estadísticas que en esos momentos había mucho en Israel, dice la Escritura, que había muchas personas con lepra. Jesús rompió las estadísticas que se estaban dando entonces. Qué testimonio tan grande entre aquellos que estarían observando, ¿no? Aquellos que habían tenido miedo. Qué testimonio tan grande ver cómo Jesús era auténtico y su poder era real. Qué impacto en la vida de esa persona, qué impacto, qué shock y qué envidia la de otros leprosos que no acudieron a Jesús, que se quedaron con su lepra, ¿verdad? Pasamos, y ese es el gran milagro, pasamos de muerte a vida. Pasamos de un futuro incierto a la seguridad de una vida eterna. Si alguno está en Cristo, si alguno ha depositado su fe en Jesús, dice la Escritura que es una nueva creación, es una nueva persona, es una nueva criatura, es uno que está limpio. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una limpieza total. Suena un poco así anuncio de televisión, ¿verdad? Pero es así, es una limpieza integral, mejor que la de cualquier detergente o sanación mental, totalmente limpios gracias a la sangre de Cristo. Ahora bien, para que eso ocurra, hemos de escuchar atentamente la invitación de Dios. La invitación de Dios que declara, leyendo en Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 18, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, el pecado, de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo eso ocurrirá si vamos a Él para ser limpios. Lavaos y limpiaos. Oramos por sanidad física, oramos por mejorar nuestra situación económica. Le pedimos a Dios que nos socorra ante las desgracias de la vida, las personales y de la sociedad que nos rodea, y ahora con el tema especialmente de esta pandemia que estamos sufriendo. Pero Dios nos está pidiendo que nos postremos como aquel leproso delante de Él, para que por su misericordia, por su amor, por su gracia, nos limpie de todo pecado y toda maldad. Él quiere hacerlo contigo, lo quiere hacer conmigo, con cada uno de nosotros. Aquel ex leproso ahora era otra persona, ya era otra persona, ya tenía dignidad, podía moverse con libertad, podía expresar alegría, ya tenía futuro. Jesús le había dicho que no dijera nada a nadie porque sabía que luego iba a tener más trabajo, digo yo. El caso es que le dice: no lo digas a nadie, ve, cumple con la ley, y lleva la ofrenda, etcétera, etcétera. Pero este hombre no le hizo caso. Tal cambio había en su vida que dice que versículo dice que comenzó a publicarlo, versículo 45, mucho, y a divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, ya iba por todas partes. Él lo había puesto en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, había hecho Zoom, lo había comunicado a todo el mundo, la obra que Dios había hecho en su vida. Jesús le había limpiado, le había sanado,
Aquel maestro era quien decía ser el Hijo de Dios y lo había demostrado en su vida. Y aquí acaba la historia diciendo que por el testimonio de aquel ex leproso ya, las gentes, dice el último final del versículo, venían a él de todas partes. Por el testimonio de este hombre. Quizá ahora no ocurra así. Quizá ahora las gentes no acuden. Quizá porque los ex no estamos declarando el testimonio de lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Pero ahora es el tiempo de declarar la misericordia de Dios. Y es cierto, la lepra es una de tantas enfermedades físicas y mentales y emocionales, sociales, pero podemos ser totalmente limpios. Limpios no solamente de enfermedades, que todos sufrimos y sufriremos enfermedades y todos, si el Señor no viene antes, vamos a morir, todos los que estamos aquí. Pero sí que podemos llevar una vida de relación, de comunión con el Dios y ser limpios por su palabra. Él dice, Jesús, en un momento determinado, mi palabra es la que limpia. Así que cuando vamos a Jesús, cuando hincamos nuestro rodillo, cuando nos postramos delante de Él, podemos decirle abiertamente, límpiame, límpiame. Y Él lo hace. Es un privilegio tan grande. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra situación para que Él obre. Amén. Amén.
ningú més no ha conegut. I allí jo voldria restar quan la nit al jardí s'apropa, però ell m'empeny cap al món de nou on el dolor em reclama. I ell camina amb mi i ell em parla a mi i ell em diu que pertanyo a ell i soc tan feliç pel que compartim, ningú més no ha conegut. I soc tan feliç pel que compartim. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?